Un saludo cordial a todos los oyentes del programa Sala Divergente y en particular a mi amigo José Díaz por haberme ofrecido esta oportunidad de hablar a todos los presentes sobre mi modesta obra. Mi nombre es Anastasia Espinel Suárez, soy rusa, nací en la ciudad de Cherepovets, pero desde hace mucho tiempo resido en Colombia. He elegido este país tras haber recorrido muchas otras. Me siento ya en gran parte colombiana, arraigada en esa tierra. Me casé con un colombiano y precisamente de ahí el supuesto misterio de mis apellidos latinos, Espinel Suárez, que en realidad son mis apellidos de casada. Desde hace tiempo me colaboro con distintas universidades colombianas como docente de historia antigua y de antropología, y también hemos grabado algunos programas en YouTube, más que todo sobre el origen de la humanidad, de la literatura, de la escritura, de las letras, de las civilizaciones antiguas, es decir, un tema que siempre había sido mi gran pasión. Pero siempre me interesaba más que mera investigación, más que mera ciencia y la docencia, el tema de la literatura. Cómo, por ejemplo, pasar al papel, cómo meter en los marcos de ficción todos estos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi participación en la docencia y también en varios programas científicos. Me parece un tema sumamente interesante y así decidí escribir. Y como a la mayoría de los historiadores dedicados al pasado, me atrae el tema de la antigua Roma, porque Roma, junto con la Grecia clásica, es en gran parte la base de nuestra civilización occidental. Como se dice, sin la filosofía griega y sin el derecho romano, nuestro mundo moderno no había sido el mismo. De ahí he entendido también que trabajar en esta esfera no sería fácil, porque como se sabe, Roma, el imperio romano, el tema de la antigüedad clásica en general, es muy y muy retratada en la novela histórica. Vale la pena recordar las magníficas sagas de Colin McCullough sobre la Roma republicana, sin duda alguna las trilogías de Santiago Posteguillo sobre el emperador Trajano, sobre Publio Cornelio Escipión, también sus magníficas novelas dedicadas a Julio César y a la gran dama de la historia romana, la gran emperatriz Julia Domna. También vale la pena recordar las magníficas novelas de de Máximo Colombo y de Valerio Máximo Manfredi. En fin, como que es muy difícil arrancar y crear algo serio, crear algo novedoso en este campo. Y sin embargo, yo, una simple docente de Colombia, docente de unas universidades tal vez no tan famosas, yo actualmente trabajo en la Universidad de Santander. Es una de las mejores universidades del oriente colombiano, pero tal vez todavía no tan conocida a nivel mundial. Entonces decidí crear algo muy particular en la esfera de la historia romana, escogiendo un tema aparentemente bastante trillado, las aventuras de un joven romano, pero de una vez me arranqué por un campo poco explorado. Ante todo, no he intentado representar a un gran héroe, a un gran político, a un gran personaje, sino tomé a un muchacho común y corriente, un muchacho como en Roma había sido mucho. En este caso particular, mi personaje, mi protagonista, Publio Emilio Camilo, es un muchacho del montón, sí patricio, sí aristócrata, pero
como lo ubiqué en la época de Augusto, ha sido, podemos decir, un personaje bastante afectado por las guerras civiles. Su familia perdió todo su renombre, toda su riqueza, por haber optado primero por el lado por la causa de Cayo Mario y luego por la de Marco Antonio, y por lo tanto tiene que arrancar su vida prácticamente desde cero. Y segundo, tal vez aún más particular, es que opté no por Roma como tal. Sobre Roma, sobre el Imperio Romano se ha escrito mucho, pero mi saga se llama Aventuras en los confines del mundo romano. Traté de meter a mi héroe en unas circunstancias, digamos, poco triviales, enviarlo a buscar aventuras bien lejos de Roma. Y así nació mi primer libro de esta serie, Publio en el país de las cataratas, donde, como podemos ver, se trata de las cataratas del Nilo. Yo acompaño este libro, como todos los demás, por el mapa que representa las travesías de mi héroe, y Roma, el mundo romano, en este caso es como más bien un umbral, una trampolina desde que se arranca toda la aventura. Así como podemos ver, mi héroe entra en su vida adulta, porque en la primera saga tiene todavía apenas 15 años. Según las normas romanas, todavía no es un mayor de edad, y de ahí comienza su gran aventura. Así, posteriormente, al ver el éxito de esta saga, tal como había llamado la atención de mis lectores, nacieron también Publio en la ruta del incienso, nació la siguiente saga, Publio y la última amazona. Esto es sobre su viaje a Sarmatia, otra región muy remota en los confines del mundo romano. Publio y la Legión Perdida, la búsqueda por mis héroes de aquella misteriosa Legión de Craso, quien se perdió, no se sabe en qué parte del Oriente. Según alguna de las versiones llegó hasta China. Y por ahora el último libro de esta serie, Publio y el Bosque Sagrado, las aventuras de mi joven héroe en Germania. Se supone que este libro va a ser el penúltimo de la saga, porque el sexto, con cual yo pienso finalizar la aventura de mi héroe Publio en el gran desierto, como podemos ver por el título, todo se va a desarrollar en actual desierto del Sahara, aquella frontera meridional, tal vez la más temible, la menos estudiada del mundo romano, y de ahí en total pasarán 10 años de su vida. Como podemos ver, yo he elegido por un lado un escenario insólito y por otro lado a un personaje que aparentemente no tiene tantos rasgos en particulares. Él no tiene ni poderes ni, digamos, dones especiales. Es un muchacho común y corriente que va madurando junto con el lector. Como se sabe, es un método literario bastante novedoso. Tal vez la primera quien lo utilizó fue la autora de la célebre saga de Harry Potter, donde, como podemos ver, el protagonista al principio no es más que un niño, pero luego va creciendo junto con el lector. Pues con Publio pasa lo mismo. Al principio de la saga es simplemente un chiquillo de 15 años que aún lleva la bula de la infancia, aquel amuleto infantil que se consideraba como un amuleto protector de todos los niños romanos nacidos libres, y posteriormente va creciendo, va madurando gracias a las enseñanzas de otros personajes que lo acompañan en su camino de la vida, hasta finalmente convertirse en todo un ciudadano romano, tal vez no ejemplar,
porque a mí, digamos, no me gustan mucho ni héroes que son demasiado héroes, ni los villanos 100% villanos. Me gustan los personajes llenos de contradicciones y mi público es así. No es un romano, digamos, ideal y no lo será nunca, pero al menos al final del último, del sexto libro de la saga, ya va a ser un hombre hecho de derecho, un hecho y derecho, un paterfamilias, el comandante, el oficial y un fiel servidor de Roma, de 15 a 25 años. Así será este tramo de su vida que pienso reflejar en mi libro. Además de la saga de Publio, que yo espero todos los interesados pueden encontrarlo entre los libros de Amazon. Ahí están actualmente los 5 primeros libros de la saga. A mí me han inspirado también otras culturas, otras civilizaciones, como por ejemplo el antiguo Egipto, a la cual yo he dedicado también varios relatos, y también mi novela llamada El Mensajero, una novela que tenía al principio un nombre que sonaba tal vez un poco curioso, yo diría incluso chistoso: La viuda de la momia. Era la historia de Angesenamón, aquella reina desdichada, hija de la célebre belleza de Nefertiti y del loco de Ajenatón, y más que todo se conoce como la desconsolada viuda de Tutankamón. La historia de una mujer, de sus desgracias, de sus tragedias, y cómo finalmente trata de triunfar en esta vida. También he dedicado algunos libros a mi país, a Rusia, como por ejemplo Catalina, la gran leyenda de Rusia. Esto en realidad había sido para mí un desafío, porque es uno de los pocos libros que yo escribí por encargo, es decir, cuando se planteó la creación de la serie 100 personajes, 100 autores por la editorial Panamericana aquí en Colombia. Me dijeron que habían pocos personajes rusos y pocos personajes femeninos en esta saga, y fue así como me han encargado recrear la figura de Catalina. Historia, digamos, bastante interesante, yo diría una historia muy retadora, muy desafiante, porque al fin y al cabo Catalina no es un personaje sencillo. Pero lo más difícil para mí fue sin duda alguna la época, recrear el entorno histórico, porque el siglo XVIII, la edad de Catalina, no es, digamos, mi fuerte. Me tocó sentarme a leer bastante para introducirme a este ambiente. Lo bien o lo mal que lo hice, eso ya, digamos, lo dejo a la disposición de mis lectores. En cuanto a qué me gustaría saber o investigar más, pues todavía no estoy segura. Me queda siempre un poco difícil pensar en algo nuevo, en un libro o en un proyecto nuevo, mientras todavía no he terminado el viejo. Como ya les había contado, por el momento todos mis pensamientos están todavía con Publio, con mi héroe de hace más de 10 años, porque su primera novela, Publio en el País de las Cataratas, ha salido justo hace 10 años, la última edición. Pronto en España va a salir una nueva edición de este libro, así que espero que no lo van a perder. Pero de todos modos tengo planes de seguir con Egipto. Después de Grecia y Roma, Egipto es mi segunda gran pasión. Pero de todos modos aquí también quiero despegarme un poco de los clichés históricos y de los personajes que ya son bastante famosos. Por ejemplo, mi novela anterior, que había incluido a los personajes tan icónicos como Ajenatón, Nefertiti, Tutankamón, no sé si fue buena o mala, eso también lo digo a la disposición de mis lectores, pero
esta vez me gustaría sumergirme a la antigüedad aún más remota, por ejemplo, hacer un viaje tal vez por Egipto predinástico, por Egipto que todavía no se llamaba Egipto porque no existía todavía un estado único como tal, no existía la unificación territorial, sino que estaban el reino del sur, el reino del norte, que, como opinan varios investigadores, no eran todavía reinos, sino como unas pequeñas agrupaciones tribales, y lo seguirían siendo hasta que un tal Narmer o Hornarmer se convirtió en el unificador de Egipto. Pero ¿qué había antes de Narmer? ¿Y cómo era aquel mismo Narmer? Un nombre curioso que significa el pez enfurecido o el bagre enfurecido. No sabemos a qué se debe aquel apodo. Cuando él unió a sangre y fuego a todo el valle del Nilo, desde el delta hasta la primera catarata, y fue el primero, al parecer, en asumir el título Perro, lo que se traduce como la gran casa o la gran mansión, para que el título que luego en su transcripción bíblica, es decir, en su transcripción judaica, se convertiría en Faraón. Así que esto tal vez sería mi próximo plan, mi próximo proyecto, aunque todavía no estoy segura de esto. A todos los que están interesados en contactarme, pueden hacerlo a través de Facebook o a través de mi amigo José Díaz, el director de este programa, a quien yo le autorizo dar mis coordenadas a todos los interesantes en seguirme. Pueden también seguirme por mi correo, que es anastasiaespinel@gmail.com, y todos mis títulos que habían sido publicados en España o en Latinoamérica los pueden encontrar en la página de Amazon. En tal caso, yo les invito a todos a seguir las aventuras de Publio, sea al país de las cataratas, a la ruta del incienso, a las arenas del Sahara o a los bosques sagrados de Germania. Llorar con la joven Angesenamon la pérdida de su esposo, quien para siempre quedaría en nuestra memoria como el faraón niño. También recorrer los países tan lejanos como Rusia, como las tierras ubicadas aún más allá. Esto lo pueden hacer junto con la joven emperatriz Fique, quien luego pasaría a la historia como la Gran Catalina. Y en mis futuros proyectos creo que lo más seguro que visitaremos las salvajes tierras del Nilo, visitaremos a aquellas tribus que habitaban ahí antes de que este lugar se convirtiera en Egipto, en la cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Entonces, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a mis programas en YouTube. Los pueden encontrar en la secuencia de La Casa del Libro Total. Tengo ahí listas de videos, se los pueden solicitar a mi amigo José Díaz, y también les invito a todos a viajar conmigo por estos fascinantes parajes del mundo antiguo. Muchas gracias a su atención. Deseo muchos éxitos a mi amigo José Díaz en sus futuros programas, y por lo tanto me despido, pero espero que por poco tiempo. Hasta luego.